En Jeremías, el libro de Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, y encarnío cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Hoy tenemos un podcast poderoso, Generación Z para Cristo. Y la verdad es que este tema es importante. Quería hablar de este pasaje de la Biblia donde Jeremías dice que fue seducido por el Señor, donde pasaba procesos y situaciones, pero había un fuego dentro de su ser que no podía resistir, ¿no? Entonces, hoy, para este podcast, tenemos como invitado a nuestro hermano Johnny. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias, hombre. Aquí estamos. Qué placer tenerte aquí con nosotros y que puedas pasar un ratico conversando de la Generación Z para Cristo. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias. El placer es mío siempre, Matías. De verdad, Johnny. Pues quiero hacerte una pregunta y sobre todo que te presentes un poquito brevemente. Tu nombre ya lo sabemos, de dónde vienes, tus padres, cuál es un poco tu testimonio de conversión, por favor. Bueno, yo soy Jonathan, tengo 18 años de edad y yo me convertí en el año 2022. El Señor trató conmigo una noche, me habló a través de un hermano. Y este hermano, pues yo tenía dudas sobre si convertirme a Dios, si empezar a dar paso en el Señor, y yo no lo tenía del todo claro. Mis padres, yo vengo de familia creyente, gracias a Dios, he tenido esa suerte, pero es verdad que nunca me decidí por mí mismo el ir a Dios, hasta que una noche el Señor trató conmigo, me dio una respuesta clara. Cuando el Señor te habla, tú lo sabes y lo tienes clarísimo, y fue lo que yo sentí. Y en ese momento, al día siguiente, pues hablé con los que eran mis pastores en aquel momento, y dije, quiero dar estos pasos, y bueno, nací de nuevo esa noche, me convertí al Señor en el año 2022, al mes siguiente me bauticé con 15 años, y hoy con 18 estoy aquí, sirviendo al Señor, siguiéndole, y ojalá que sea así hasta que el Señor venga o yo parte de esta tierra. Gloria a Dios, Johnny, qué bueno escuchar tu testimonio, porque es importante saber que muchas veces nacemos en familia. En mi caso no nací en una familia de creyentes evangélicos, sí, quizás religiosa, tradicional, pero no practicantes, no ni creyentes fervientes. Pero en este caso, todas esas oraciones de tus padres y de tu familia, tú eres el resultado de una de ellas hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes privilegiado por haber nacido en una familia de creyentes? Mucho, porque escucho también a muchas personas que conozco y que no han tenido ese privilegio de nacer en familia cristiana, que hoy, gracias a Dios, muchos están en los caminos del Señor, pero es verdad que es muy, muy difícil. O sea, no tienen las mismas facilidades, por llamarlo de alguna manera, si se le puede llamar así, que yo he tenido, ¿no? De tener familia cristiana, como tú dices, las oraciones tanto de mis padres, como de mis abuelos, como de mis tíos, de mucha gente. Al final, lo que tú dices, uno de los resultados de esas oraciones soy yo, pero es verdad que gente que, porque así lo ha querido el Señor, que no nace en familia cristiana, pues no tiene a lo mejor esas facilidades y les cuesta más, pero el Señor, como he dicho anteriormente, yo que cuando el Señor habla, el Señor tiene un propósito con una persona. Creo que ese propósito y ese llamado, de una manera o de otra, va a llegar siempre, venga de familia cristiana o no, pero es verdad que yo le doy gracias a Dios cada día por venir de familia cristiana. Sí, qué bueno que nos cuentas en tu testimonio que pudiste sentir ese llamado, esa respuesta, pero también diste un paso de fe y de obediencia. ¿Correcto? Correcto, sí. O sea, que no solamente es escuchar, porque sabemos que muchas personas han sido tocadas, sienten el llamado, pero todavía se sienten tan duros, no quieren doblar su ego. Y es verdad que Dios te llama, pero tú también tienes que dar un paso de fe. Por supuesto. Porque Dios te da ese libre albedrío de tú decidirte por Él, ¿no? Entonces, qué bueno que tú lo pudiste dar un día, y hoy en día sigues dando fruto. Yo te veo en la iglesia cada día y me gozo en el Señor de verte con la juventud y con las ganas que le sirve al Señor. Para mí es una honra tenerte aquí, nuevamente te lo digo. Y me gustaría un poco que me comentes qué difícil es hoy en día en esta generación querer marcar la diferencia para Dios. No, a ver, yo creo que depende de la persona también, pero yo veo, por ejemplo, una generación de jóvenes en este tiempo que es verdad que se ve que hay un cierto avivamiento, hay un cierto despertar que está habiendo entre los jóvenes, sobre todo aquí en este país, en España, y se ve porque es visible lo que está haciendo el Señor, pero es cierto que hay otra parte, que es la que quizás no se ve tanto, que es la que mucha gente a veces, es con lo que tú dices,
el Señor te llama, pero tú tienes que dar paso, tú tienes que obedecer al Señor. Dice la palabra que no seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Entonces, yo creo que también eso frena a muchas personas, quizás porque yo conozco casos, de gente que a lo mejor sienten ese llamado, pero no lo dan porque a lo mejor la palabra es clara, la palabra tiene unas condiciones, la palabra tiene ciertas cosas que tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste, y tenemos que hacerlas por amor a Dios. Y quizás esas personas no dan ese paso de dejar cosas que saben que a Dios no le agrada, no lo dejan, con tal de seguir con su diversión y no acuden, o no terminan de recibir ese llamado que Dios hace hacia sus vidas. Sí. ¿Crees que como joven hoy en día la Iglesia debe de renovarse mentalmente, tomar estrategias nuevas para alcanzar a la generación Z? Creo que sí, pero yo tengo un punto un poco original, porque yo creo que por supuesto que sí, que tendríamos que hacer más cosas para atraer a los jóvenes, pero atraer a los jóvenes a la verdad de Cristo. Amén. Traerlo a los caminos de Dios, es decir, no llevar el mundo a la iglesia, sino que traer a los jóvenes a Cristo, no traerlos porque nos parezcamos a los que están fuera, porque si van a estar igual que fuera, no merece la pena. Entonces, tenemos que hacer que de una manera o de otra, mostrárselo de una manera atractiva, pero con la verdad de la palabra en la mano, y que ellos sepan a lo que viene, que Dios lo espera, que Dios lo ama, que está con los brazos abiertos, pero que hay que obedecer su palabra. Y el que tenga el llamado no va a tener ningún problema en aceptar eso lo tengo clarísimo. Sí, está claro. Creo igual que tú que cuando un joven es tocado por el Señor, he trabajado con muchos jóvenes y lo sigo haciendo, y me encanta estar con vosotros porque soy la fuerza de la iglesia. Un joven tocado para Dios, con fuego, empoderado del Espíritu, es una herramienta, la mano del Señor, poderosa. ¿Por qué? Porque no os cansáis. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando todavía sigo siendo joven, ¿no? Un viejevo. Pero en mi tiempo nosotros no parábamos. Cuando tenía tu edad, ¿qué edad tienes? 18. 18, bueno, un poquito más mayor, 23, 24, 25, no parábamos, era actividad para Dios, todo evangelismo, recogíamos cosas, vigilia, silicio, ahora campamento, pero todo el fin era buscar la presencia de Dios juntos, que Él nos usara, porque anhelábamos ser usados. ¿Qué tanto crees que hoy en día esa generación Z, después de ya, hace 16 años que yo recibí al Señor, ha pasado ya unos tiempos, qué tan importante crees que ahora mismo es ser así, ¿no? En este tiempo, porque los tiempos cambian y son difíciles, claro. Cada vez se pone peor. Sí, está claro, o sea, la generación de jóvenes de ahora no es la de hace 16 años, como tú estás diciendo, de hace 16, 20 años. Es una generación completamente diferente, y quizá ahora, incluso que hay jóvenes que se acercan a Dios, ¿no? Pero como que hay muchos más impedimentos, yo diría, a día de hoy, porque antiguamente, por lo que a mí me han contado, no he vivido esos tiempos, pues me hubiera gustado, pero no lo he vivido, la presencia de Dios estaba a flor de piel, mucho más que ahora. Se sentía Dios por donde fuera, el ambiente era diferente a lo que hay ahora. Pero sí es cierto que yo creo que, como te he dicho, hay más impedimentos a día de hoy que antes, ya que antes a lo mejor no estaba tan activo lo de las redes sociales, no estaba... no sé, ciertos avances tecnológicos, diría yo, ciertas cosas que han avanzado mucho, que no estaban en ese tiempo, que cuidado, que yo siempre digo que si los avances de hoy lo utilizas de la manera correcta, pueden ser una herramienta incluso de evangelización, las redes sociales, yo sé, los vídeos que se suben a TikTok, vídeos que puedes subir a Instagram, no sé, cosas así, que hay que saber usarlas, pero si no las sabes usar, pues muy probablemente o te acerca mucho o te alejas más de lo que puede estar. Claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que las herramientas en las manos equivocadas pues son peligrosas, pero una herramienta en las manos de una persona llena de Dios puede ser poderoso para que el Señor entre. Imagínate, donde quizás nosotros no llegamos, llega un vídeo de YouTube, ¿no? ¿Qué te parece? Por ejemplo, este podcast puede estar ahora mismo llegando a una persona que está en su habitación con depresión, con ganas de suicidarse, ganas de no seguir adelante, una persona que ha sufrido un desengaño en la iglesia donde está y necesita una palabra de decir, no, espérate, hay un joven que ahora mismo me está predicando y me está mostrando su testimonio. Entonces es importante, ¿no? que usamos también la herramienta que la ciencia y el avance y la tecnología han traído para que el pueblo de Dios se introduzca, ¿no? en esa generación que está dentro de una pantalla todos los días. Totalmente. ¿Correcto? Totalmente. No se quitan la pantalla de la cara. Hoy en día vives pantalla hasta para dormir prácticamente. Totalmente. Entonces, bueno, eso es importante que el Señor traiga esas estrategias nuevas. A eso es que me refería al principio, no a traer al mundo a la iglesia, sino a que la iglesia se renueve. Sí. Porque la Biblia dice, renovaos por medio de vuestro entendimiento humano.
O sea, tenemos que saber que también el Señor utiliza la sabiduría que ha puesto en nosotros para traer estrategias y llevar su reino, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que sí, que totalmente de acuerdo, que en muchos aspectos en las iglesias se debería de renovar para que los jóvenes pues, sean más atraídos, les resulte más atractivo el evangelio y les resulte más atractivo, pero insisto, sin traer el mundo a la iglesia. No. Porque si traemos el mundo a la iglesia, van a estar igual aquí dentro que ahí fuera. Entonces, creo que no merece la pena. Por eso hay que renovarse, por supuesto. 1000 veces sí, siempre diré que sí. Pero siendo inteligente y viendo en qué renovamos, cómo se renueva. ¿Crees que tenemos que marcar la diferencia en cada área de nuestra vida? Siempre. A eso es que me refería un poco. Por ejemplo, si tú eres cristiano, en tus redes sociales, cuando se acerquen a tus redes sociales y entren a tu perfil, deben saber que tú eres un hijo de Dios. Totalmente. Y que los vídeos que compartes son vídeos cristianos. Todo hablando de Dios. Entonces, eso debe marcar la diferencia. Por ejemplo, si haces deporte, lo haces para Dios. Lo que sea. Si estudias y si das en la calle, cómo te comportas cuando estás, porque no podemos vivir en una urna. No podemos vivir en una urna queriendo aislarnos de todo, no, porque eso al final no pasa. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú eres luz en medio de las tinieblas y sientes que eres esa luz, sabes que donde llega Dios. Dios llega, tú vas detrás. El Señor te mueve a todo lugar y tú eres la sal del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es que me refería, que nosotros como cristianos podamos hacer cosas nuevas para los jóvenes, conciertos, podamos hacer, por ejemplo, campeonatos deportivos, podamos hacer estrategias, a lo mejor cultos con temáticas. Por ejemplo, en República Dominicana hacíamos muchos cultos con temáticas, por ejemplo, el moño loco, nos peinábamos de manera extraña, rara, y lo hacíamos, nos reíamos mucho, pero al final, el mensaje final era: Señor te ama tal y como eres. No importa cómo te peines. entonces claro. Y al final eso daba un resultado, porque ¿qué pasa? Cuando una persona llega nueva al Señor y está visitando los cultos, se siente un poco como ¿dónde he llegado? ¿Dónde estoy? Claro, entonces cuando ven que los jóvenes ser cristianos es divertido también, claro, eso está chulo. Que no es todo amén, aleluya, gloria a Dios, ¿sabes? Que hay gozo, hay alegría, hay diversión, actividad sana. Sana, eso es que me refería. Por ejemplo, había otro tema que teme a la oscuridad. Hay muchos jóvenes que temen a la oscuridad. Está claro que en ese momento lo usas como parte de una forma evangelística, ¿no? Entonces, todas estas cosas que me refiero en pedirle al Señor temáticas nuevas para que vengan y poder ganarnos esa juventud para Cristo. Por supuesto, o sea, en esta iglesia, por ejemplo, se hacen muchas actividades, pero hay que hacer actividades que te lleven a Cristo. No, por supuesto, lo que tú dices, que te lleven a pasártelo bien, a pasar un buen rato, a hacer amigos, que siempre es importante y siempre es bueno, pero sobre todo, y a lo mejor parezca un disco rayado, pero que te acerquen a Cristo, porque al final es la prioridad, y yo creo que es lo que tenemos que tener en la mente todos los cristianos a la hora de atraer a un joven, a un anciano, cualquier persona al Señor, y es que vengan porque son atraídos por Cristo. Por las actividades sí, pero que esas actividades de una manera o de otra te lleven siempre a los caminos del Señor. Hablando un poco de la generación Z, anteriormente mi generación te la encontraba en el parque o en la calle jugando con una pelota y 4 piedras a un partidillo. Claro. Pero hoy en día la generación Z te la encuentras delante de una pantalla, no sale a la calle. Entonces hay que cambiar la estrategia para alcanzar esa alma. A ver, es lo que más o menos lo que también he dicho antes, que si usamos bien las redes sociales pueden ser incluso un método de evangelización, pero es verdad que muchas veces tenemos que dejar las pantallas e ir a la calle a hablarle a las personas. Yo creo que es un método de evangelización que se ha usado toda la vida, pero que es efectivo. Al igual que puede ser efectivo que mañana se sube un short de este vídeo y toca a alguna persona, una persona sea renovada, se reconcilie con el Señor. Yo creo en ese tipo de cosas. Y es lo que te digo, al final las herramientas tenemos que saber utilizarlas para llevar a la gente al Señor. Cuando te acercas como joven en la calle a un grupo de jóvenes, ¿cómo crees que le entra o cómo es tu estrategia para entrarle y hablarle de Cristo a esas personas en un momento dado? Pues es difícil, porque a lo mejor tú le hablas pues con el amor del Señor, dándole la esperanza viva que te da el Señor, pero es verdad que a lo mejor tú le dices, ya, pero cosas que me han dicho a mí, ¿no? Bueno, es que si acepto a Dios, mañana no me puedo ir de fiesta. Hombre, todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice la palabra. Entonces, cada uno sabe lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que le acerca a Dios y lo que lo aleja. Y siempre te sacan una excusa, ¿no? Pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite lo otro? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los malos roben, que la gente se muera de hambre? ¿Por qué no acaba con esas cosas? Y yo le dije, pues querido amigo, porque si fuera por ahí, tendría que empezar conmigo y contigo. Tendría que empezar primeramente por mí y luego por ti.
o tú nunca has hecho algo malo. Tan sencillo como eso. Al final Dios es un Dios de justicia y te da la oportunidad al cautivo, le da la oportunidad al asesino, al ladrón, que tenga un arrepentimiento, un encuentro genuino y verdadero con el Señor, y al final Dios es un Dios de justicia. O sea, siempre te pone unas cosas, lo que te quiero venir a decir, siempre te pone unas cosas. Está claro, yo estoy de acuerdo contigo 100%, cuando salimos y hablamos de ese amor restaurador que cambia. Pero ¿qué sucede? Yo puedo hablar de ese amor restaurador desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista porque he leído la Biblia mucho y lo sé de memoria, pero cuando lo hablas impartido a través de una palabra de poder, cuando es el Espíritu Santo quien te usa en esa predicación, ¿crees que tu objetivo, tu forma de llegar e impactar a los jóvenes va a ser más efectivo? Hombre, lógicamente, si estás respaldado por el Espíritu Santo, pase lo que pase, tú ya vas respaldado por el Espíritu. Tú puedes decir lo que quieras, siempre en un orden, por supuesto, pero predicando con el amor de Dios, predicando la verdad de Jesucristo, si vas respaldado por el Espíritu Santo, lógicamente a ese joven le va a llegar seguro. Al final nos lo permite el Señor, y por su Espíritu y por su voluntad podemos llegar a las personas. Por supuesto. Por ejemplo, aquí en España es un poco más difícil el tema de los evangelismos en los barrios, en los sectores. Bueno, en este caso, aprovechando que hablamos de la generación Z y de los jóvenes en República Dominicana, lo que hacíamos mucho es salir tenemos un proyecto, y todavía lo hacen, un proyecto evangelístico. Cogíamos el mapa de la ciudad y cortábamos los sectores. Esto es, cada viernes salíamos a un sector diferente de la ciudad. Claro, ahí puedes llegar a una calle, pones 4 bocinas y un micrófono y poner los instrumentos y hacer una campaña evangelística sin permiso, sin nada, y se te llena la calle. Entonces, claro, bueno, ahí llevábamos postdramas, llevábamos danza. De los dramas solían ser dramas juveniles, con canciones juveniles, cristianas, por supuesto, y tenemos mucha efectividad para Dios. En ese momento tocaban muchas vidas, muchas personas eran tocadas por Dios y venían a la iglesia, y sentíamos como ese avivamiento, cómo se usaba Dios de ese evangelismo para traerlo luego a la congregación, ¿no? ¿Crees que aquí en España tenemos dificultades para este tipo de cosas? Sí, yo creo que sí es verdad que en estos últimos meses se ha despertado el hambre por evangelizar, simplemente hay que ver las noticias, ¿no? En varias cadenas de televisión se ve gente que hablan ahora del evangelio, pero como algo molesto, algo que no gusta, ¿no? Que una persona se meta en un metro y empieza a predicar a viva la palabra, o en un parque, o no sé, en un centro comercial, en un restaurante. Cualquier sitio es bueno para predicar la palabra del Señor, por supuesto, pero es verdad que aquí en España, como tú dices, hay mucha dificultad. O sea, resulta hasta molesto, resulta una cosa que nadie quiere oír. Sin embargo, es solo cuando hablas de Jesús. Si tú avivas la voz para hablar de cualquier otra cosa, la que quieras, no te van a poner impedimentos ninguno, pero sin embargo hablas de Jesucristo, sale hasta en el telediario. O sea que tenemos una generación que lo tiene difícil para levantar su voz al viento, donde quiera que sea, a proclamar el evangelio. Para mí sí. En este tiempo yo creo que es algo que se hace, gracias a Dios se está haciendo, pero es verdad que cuando empiezan ya a decir esto es molesto, esto hay que pararlo, es porque no gusta, y lo que no gusta siempre se intenta parar. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Está claro que, y habla de los tiempos de Juan el Bautista, de que Jesús llegó, ese tiempo de gracia. La juventud ha sido muy perseguida, porque el enemigo sabe el poder que hay en vosotros. Se sabe el poder que hay en la juventud, en que se levante esa generación, pero no una generación que solamente busca lo suyo, sino al revés, busca quebrantarse, romperse, que todo en su vida vaya en orden a Dios. Ayer estábamos aquí en el culto de jóvenes, ¿no? Y lo hablaba un poco con ellos. Decía, en el momento que una juventud deja de buscar lo que está alrededor y empieza a buscar lo de arriba, todo empieza a cobrar sentido. Totalmente. Y entonces ya lo que está alrededor pasa a un segundo plano, porque tus ojos están puestos en el trono de la gracia, en agradar a Dios, en enamorarte de Él, en enamorarte de su presencia, en escuchar su voz. ¿Qué te parece esto de tener esos ojos puestos en Dios, aún caminando aquí como joven en la tierra? Súper importante, porque además también lo dicen en los cultos de jóvenes, que es lo que tú dices, tienes que ir a buscarlo de arriba, a buscar a Dios, buscar su presencia, buscar bendición de Dios que llega a tu vida. Pero es lo que dicen, es una cosa muy simple, como por ejemplo cuando nos dicen, cuando vayamos a orar, no miréis al de al lado, no miréis izquierda y derecha, miráis arriba, o cerrar los ojos, céntrate en el Señor, céntrate en su presencia, céntrate en sentir bendición del Señor, para sentirte bien, para sentir paz y para que el Señor te llene, que al final es para lo que se viene a la iglesia, para sentir a Dios, para sentir su espíritu y para gozarte en la presencia del Señor, que es para lo que venimos, a alabar a Dios y darle las gracias por
por todo, pero es verdad que es lo que tú dices. Los jóvenes tenemos que buscarlo de arriba y no centrarnos a izquierda, a derecha, no mirar nada, simplemente centrarnos únicamente en nosotros y en él. Correcto. Nosotros aquí en la iglesia no tenemos un privilegio de tener un grupo de jóvenes grandes y que yo siento que tiene ese fuego. Vemos los lunes de oración llenos de jóvenes, hacen el llamado y pasan corriendo al altar. Entonces hay diferentes maneras de pasar al altar siendo joven de generación Z, ¿no? ¿Cuál crees que es la correcta, Nuni, de manera de pasar al altar? Pues yo puedo pasar porque me ha llamado y me diga, no, que si no mi padre me ve, que no he pasado, ¿no? Entonces, y hay otra manera de pasar, ¿cuál crees que sería la correcta, no? Yo creo que la correcta viene a ser lo que tú dijiste ayer, perfectamente, que te escuchaba y la correcta esa, que tú no vayas, bueno, subo porque tengo que subir, porque él lo hacen todos los lunes, pues subo. No, tienes que subir buscando ese toque, buscando esa respuesta del Señor, ese fuego, como lo quieras llamar, pero buscarlo, subir con esas ganas, con esa intención de que el Señor te hable, de que el Señor te bendiga, y no mira, como tú dijiste, este me va a poner las manos, vamos a ver. No, el que venga, bendito sea el Señor, gloria a Dios, que te ponga la mano y lo que menos es que te ponga la mano y te tengas que caer al suelo de la bendición que sientes. Te digo algo, te he hecho esa pregunta para ver si me habías escuchado. Ya veo que llegó. Hombre, claro, llegó, el mensaje llegó. Y me alegro, ¿no? Porque al final a todo el mundo creo que le puede pasar, ¿no? En un momento que estás pasando tantos procesos y tienes tantas luchas, tantos pajaritos, me imagino los jóvenes con las pasiones son muy volubles, es muy emocional, las hormonas, todo esto, ¿no? Pues imagínate con toda esa lucha, esa batalla, queriendo buscar de Dios, ¿no? Puede ser en un momento que pases diciendo, venga, paso, pero porque mi amigo pasó. Claro, sí. ¿No? Entonces, no, yo el primero, muchas veces me ha pasado, muchas veces, claro que sí. Pero nosotros tenemos un privilegio, es que aquí en esta iglesia todavía creemos en la imposición de manos. Dice la Biblia que no dejemos apagar el fuego, que un día fue en nosotros por la imposición de manos. Cuando tú tienes un tacto y con otra persona y una impartición de un sacerdote de espiritual, de un líder de la iglesia, puedes recibir hasta el Espíritu Santo, que dice la Biblia que los apóstoles pusieron la mano sobre un grupo de hermanos y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hay tanta bendición en recibir esa impartición y esa oración. Es tan importante, ¿no? A los llamados que se haga la iglesia como jóvenes, es decir, aquí estoy yo, ¿no? Me gustaría verlos más en los ministerios, en los servidores, en la cocina, en todo. ¿Qué te parece que tenemos como margen de mejora en los jóvenes de hoy en día, generación Z para Cristo? Margen de mejora es lo que tú dices muchas veces, que cuando se hacen llamados hay gente que a lo mejor sale como tú dijiste, que sí, que sale con ganas, sale con esa pasión, con ese fuego, como tú dices, de ser bendecidos por Dios, pero es verdad que hay otros, bueno, pues sube mi amigo, pues subo yo, o no me apetece, porque como está mi padre mirando, luego no quiero bronca, me voy a subir, ¿sabes? Cosas así. Yo creo que también muchas otras cosas, ¿no? Pero un margen de mejora claro es ese, o sea, subir siempre con las ganas, que muchas veces a lo mejor subes con ganas y no sientes nada, pero ahí no hay que pararse. Y no solo sentir cosas en la iglesia, luego en tu casa sigue sintiendo, en tu casa sigue buscando de Dios, en tu aposento, dice la palabra en Mateo 6, que busquemos lo secreto y Él nos recompensará en lo público, dice la palabra. Entonces yo creo que eso es un margen de mejora claro y que yo creo que se debería hacer en muchos jóvenes. Claro, y ahí mismo en Mateo 6 también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, primer lugar, cuando le damos prioridad a Jesús, aún siendo jóvenes, el otro día le decía a mi hijo, le decía, hijo, lo mejor en tu vida que te puede pasar es que te enamores de Jesús. Yo siempre se lo digo, cuando te enamoras de Jesús, todo lo demás que está alrededor pasa en un segundo plano. ¿Por qué? Porque si te buscas a una chica o te enamoras de una chica, va a tener que una chica que ame a Dios. Y un requisito que vas a pedir en tu vida es que esa chica ame a Dios. Y juntos vaya a caminar en bendición hacia un mismo, vaya a cuidar vuestra sexualidad, vaya a cuidar vuestra vida, vaya a cuidar vuestra intimidad, vaya a cuidar todas las áreas, vuestros estudios. Entonces, lo mejor, hijo, que te puede pasar en la vida es que te enamores de Jesús, que su presencia caiga en ti como un fuego, como lo leía ahora mismo, como Jeremías, que estaba en su cuerpo, que lo comía hasta los huesos. Imagínate ese fuego, ¿no? Que no podía ni aguantarlo. Más si luego seguimos leyendo, dice, pero tú estás conmigo como poderoso gigante, ¿no? Sentía claramente que el Señor es respaldo de Dios, ¿no? Qué tan importante es que, la generación Z se enamore de Jesús, se enamore de la presencia de Dios. Tenemos que vivir continuamente
enamorados del Señor. Como dice la alabanza, somos tu novia apasionada. Tenemos que ir cada día apasionados por Dios, vivir por y para Él. Pero es verdad también, en Romanos 8:7 dice que la carne no puede ni quiere someterse, no quiere ni puede someterse a Dios. Y ese es uno de los impedimentos que yo también veo, porque al final nuestra carne es pecaminosa, es una naturaleza pecadora, no va a querer nunca, siempre va a querer lo malo, siempre. Pero ahí es donde el Señor entra. El Señor no entra en nuestra carne, entra en nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser, mandar en esta carne, tener la autoridad de Dios, tener el respaldo espiritual para poder gobernar este pellejo que hay aquí, sí, y poder tirar para adelante en medida posible, ¿no? Con tus más, con tus menos, con tus altas, tus bajas, porque malas épocas pasamos todos, pero siempre teniendo presente que vivimos enamorados de Jesús. Y si lo amamos es porque Él nos amó primero. Por supuesto. Nosotros no podemos amar a alguien que es, en la Biblia dice que nos amó primero, Él, ¿no? Si nosotros podemos tener este llamado es porque Él su misericordia nos alcanzó, ¿no? Y los jóvenes tienen que sentir también ese llamado a misericordia, ¿no? Llegan a la iglesia, muchas veces queremos disfrazar a los jóvenes de santos. Y no sé, eso no funciona así. No, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú quieres disfrazarlo, quieres imponer las cosas, no dan el fruto que deben dar. Ahora, cuando enseñamos a los jóvenes a buscar el Espíritu Santo, a buscar el rostro de Dios, a quebrantarse, a romperse, a buscar en vigilia, en ayuno. Hoy en día le dice a un joven ayuna y se tira de los pelos. No, él, la madre. Entonces, tenemos que volver a esa búsqueda espiritual, a ese quebranto. Dios no quiere sacrificio sin obediencia, ¿no? Bien. Pero si obedeces también quiere sacrificio. Por supuesto, por supuesto. Sí, porque muchas veces ese es un pretexto que se utiliza. No, porque ya el Señor no quiere sacrificio. Yo soy obediente, digo, sí. Ahora eres obediente para tocar sacrificio. Totalmente. Porque la carne hay que matarla de alguna manera. Hay que matarla, exactamente. Y matarla es con ayuno y oración. Ayuno, oración, lectura de la palabra. Pero claro, tampoco podemos leer la palabra como los teólogos religiosos, que cabe mucho de lectura, pero no conocen al Dios de la lectura. Si yo siempre, algo que usaba desde que me convertí al Señor, es que antes de empezar a leer la palabra le decía: Espíritu Santo, háblame, ministrame, marca esta palabra que voy a empezar a leer en mi corazón como fuego, que sea viva en mí, que sea esa espada en mis manos de poder, que no sea un religioso más. Siempre oraba antes de leerla, y entonces luego cuando empezaba a leerla, de verdad sentía esa revelación, sentía que el Espíritu Santo se movía, sentía el poder de Dios, veía lo sobrenatural en ella y se me marcaba. Y muchas veces palabras que ahora mismo me llegan al Espíritu mientras hablo son cosas que a lo mejor estuve leyendo hace 10 o 12 años. ¿Sabes? Sí, sí. Y eso funciona así. Que es importante también que los jóvenes se levanten con esta visión que te estoy dando. ¿Crees? Importantísimo, importantísimo. O sea, al final, cuando un joven se sienta en su casa tranquilamente a leer la palabra de Dios, hay que sentarse a leerla, por supuesto, pero como tú dices, con esa intención de que esa palabra se quede marcada, de que esa palabra pueda hacerme bien a mí y el día de mañana hacerle bien a otra persona, utilizarla como método de evangelización también muchas veces, ¿por qué no? Y al final yo creo que sí, o sea, cuando uno se sienta, lo primero, presentárselo al Señor: Señor, esto que voy a leer, que no lo lea por rutina, porque hay que leerlo, que sea una cosa que me marque, una cosa que me bendiga, que me llene, que me ministre si es necesario, incluso que me ponga a hablar en lengua si es necesario, con una simple palabra de la palabra de Dios, y ser bendecido por el Espíritu Santo en medio de esa lectura, y ir preparado siempre, no lees, como digo, no lees por leerla, que la leamos entendiendo lo que estamos leyendo, que al final yo creo que es muy importante. Sí, hace poquito tiempo se acercó un joven a mí en la iglesia, íbamos saliendo, y me dice: Matías, ¿qué es más importante, la oración o la palabra o la lectura? Y yo le dije: las dos cosas. Le digo: es que una cosa no quita la otra. Le dije: es que no puedes quitar una o quitar otra, o que una sea más importante que la otra. Es que las dos van de la mano, porque si tú lees mucho la palabra pero no oras, te vas a convertir en un teólogo reputado, pero no obtendrás una relación con Dios, porque la oración es una relación, es una comunicación con Dios. Ahora, si tienes mucha comunicación con Dios pero no sabes de la Escritura, un día cuando estés hablando con Dios o quieres llegar a Dios, a lo mejor te sopla el enemigo un dardo a la mente y te lo crees. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene base ni fundamento bíblico. Entonces le dije: ambas cosas, ambas cosas van de la mano, porque al final la Escritura es porque inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si tú te acercas al Espíritu Santo en oración y lees
Escritura que es inspirada por el Espíritu Santo, van de la mano. van de la mano. Van de la amigo. mano. Entonces, qué importante, ¿no?, que tengamos esa generación que sepa que buscar rostro de Dios, buscar vigilia, buscar ayuno, buscar silicio. Es importante creer para la generación. ¿Sabes lo que es un silicio? No. Silicio es tirarte al suelo a dormir toda la noche, con una, a lo mejor te puedes echar una colchica, y claro, no a dormir, sino a levantarte de madrugada y buscar, vale, sí, claro, sí. pero tirado durmiendo en el suelo, Sí, con una colcha, claro que sí. matando la carne, ese sí, silicio. Esto es importante que una generación de jóvenes también digas, no, es que yo no quiero ser un joven más. Claro. Que yo quiero ser un joven que marque diferencia. Por supuesto, al final es el objetivo de todos los jóvenes. Lo que tú dices, con la oración hablamos con Dios, con la lectura lo conocemos. Entonces va de la mano. Si no lees la palabra no va a conocer nunca a Dios al 100%. Y nunca lo vamos a conocer al 100%, pero por lo menos una pequeña parte sí tenemos que conocer de Dios. Y luego la oración, como tú dices, es que va de la mano. Con una hablamos con Él, con otra lo conocemos. Yo creo que sí es lo que tú estás comentando. 100%. Yo creo que es una generación que se está levantando con hambre, con sed, con ganas de romper los esquemas religiosos. Jesús vino a romper los esquemas de patrones religiosos que había anteriormente, y yo creo que Jesús está levantando una generación que está rompiendo los esquemas espirituales, los esquemas religiosos que han tenido sujeta mucho tiempo a la Iglesia, y por eso ese avivamiento que estamos viviendo en España y en todas las naciones. ¿Qué piensas de esto, de romper esquemas, patrones, cosas que han tenido estancada la Iglesia en 4 paredes? Al final es como dice una alabanza, que he probado y quiero más. No te conformas con lo que tienes ahora, que sí, estoy bendecido, estoy bien, pero Señor, aquí no me quiero quedar. Quiero ir más allá, quiero más. Y es verdad lo que tú dices, y por suerte yo lo veo aquí en esta iglesia, conozco jóvenes que tienen un hambre por Dios impresionante, un hambre por sus cosas estratosférico, ¿no? Que hacía tiempo yo que no veía eso. Y de verdad que me gozo y me da mucha alegría de ver jóvenes que tienen hambre de Dios, que están bendecidos, que el Señor los va bendiciendo en muchas áreas de su vida, y decir, no, pero yo aquí no quiero, estoy bien, sí, pero no me quiero frenar, quiero mucho más. Aleluya. Y algo importante también, eso que decimos, muchos argumentos. El enemigo levanta muchos argumentos en las mentes de los jóvenes, como diciendo, no, es que tú eres joven y no puedes predicar, es que tú eres joven y no puedes ministrar, es que como tú eres tan joven, tú no puedes conectarte sobrenaturalmente con Dios. Eres muy joven para que Dios te utilice. ¿Qué piensas de esos argumentos que se levantan hoy en día en Generación Z? Yo pienso que todos hemos sido llamados para predicar a las naciones y hacer discípulos, dice la palabra. Amén. Creo que la edad es un número en este aspecto. Sí, yo pienso que cualquier persona todos hemos sido llamados a eso, de hecho. Hemos sido llamados a evangelizar, a hacer discípulos, predicarle a toda criatura, predicar el evangelio. No hace falta subirse a un púlpito para predicar el evangelio. El púlpito está bien, pero el hambre está fuera. El hambre espiritual, las personas que tienen que salvarse están fuera. Que está bien predicar en un púlpito, por supuesto, y de hacerle bien a la iglesia, pero la necesidad está en la calle. Sí, y el púlpito está en muchos sitios, en la esquina, en la parada del autobús, la farola, en tu trabajo, en un banco sentado, te sientas al lado de tu púlpito, en las redes sociales, hace un live, venga, ahora voy a predicar. Señor, dame un mensaje, porque todas las semanas quiero predicar. Un día va a servirte mejor, otro día va mejor, y así cada día mejorando, pero tiene que haber ese anhelo del Espíritu, que venga eso. Dice la Biblia que tomemos todo argumento contrario a la sabiduría de Cristo y lo echemos a sus pies, a la obediencia. Un día, hace años, Johnny, te cuento este testimonio, el Espíritu Santo estaba orando en la iglesia solo, en el altar, allí en República Dominicana, y vi como la iglesia se empezaba a inundar de agua. Y veía muchos hermanos que se quedaban arriba de la superficie y tenían como unos flotadores, ¿no? unos salvavidas agarrados, y me decía el Espíritu Santo que esos eran muchos argumentos que tenía el pueblo de Dios para no sumergirse en su presencia, en las profundidades. Ponemos muchas cosas, no tengo tiempo, yo no valgo, no sé qué, pero esos son argumentos solamente para no pagar el precio de estar en las profundidades, de estar abajo. La juventud también tiene muchos argumentos que hoy en día, y todo eso es a lo que me refería, esa visión que el Señor me daba, yo creo que es un poco para todo el pueblo, ¿no? Tanto jóvenes como adultos, ¿eh? Sí, totalmente. Al final tenemos que tener cobertura espiritual cada día. Amén. La cobertura espiritual, leer la palabra, escuchar una simple alabanza. El Señor te puede quebrantar escuchando una alabanza en tu casa, por YouTube, por Spotify, donde quieras escucharla. No sé, tener cobertura espiritual, pasar tiempo con Dios de una manera o de otra, aunque tengas 15 minutos en el día, pero esos 15 minutos que sean verdaderos, que hinque rodilla en el suelo y que Dios te hable, porque Dios habla, Dios sigue hablando.
Y es lo que tú dices, tengamos el tiempo que es verdad que hay gente que tiene mucho trabajo, que unos tienen mucho estudio, otros tienen muchísimas cosas que hacer, pero siempre, aunque sean 5 minutos, lo que sea, pero dedicarlo verdaderamente al Señor. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando todas esas cosas que ocupan la prioridad o el primer lugar que debemos de dárselo a Dios, estamos en problemas. Sí. Estamos en problemas porque ¿qué pasa? Imagínate, nosotros tenemos que poner nuestro ojo en la palabra, que es la Biblia, ¿no? La Biblia dice que Jesús a los discípulos los mandó al aposento alto. Id allí y esperad, que va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron, obedecieron y se apartaron, no importando el precio. Hemos visto, leemos la Biblia y vemos hombres entregados a la obra, al 100%. Pero ¿qué pasa? Vivían señales, prodigios, vivían avivamientos, predicaban y multitudes venían, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vemos, cómo caminaban finos espiritualmente. Entonces, si hoy se levanta una generación así, Johnny, que de jóvenes que digan, yo lo quiero entregar todo para el Señor. Mi vida, no hay reserva, no hay obstáculos entre tú y yo, Señor. ¿Qué te parece ese joven hoy en día que se levante sin reserva? El que se entrega sin reserva, al final el Señor, si esa persona tiene necesidad de algo o tiene que ocupar un lugar que Él lo sacrifica con tal de pasar tiempo con el Señor siempre va a suplir esa necesidad, esa ya no necesidad de alimento, de economía, sino de trabajo, de lo que sea que necesita. Al final, si tú vas sin reserva al Señor de una manera verdadera, yo creo que Dios te va a ayudar, Dios no te va a dejar solo, Dios va a caminar contigo y al final podemos tener miles de problemas, podemos pasar muchas cosas, pero Dios nos prometió, no nos prometió quitarnos los problemas, pero sí nos prometió estar con nosotros en medio de ellos. Entonces, sí pienso que una persona, un joven que va sin reserva al Señor, ese joven el Espíritu Santo va a ir con él y lo va a suplir y va a estar con él siempre. Sí, esta mañana hablaba con un hermano acerca del pecado, ¿no? Que escuchó una vez hace poco un hermano decir que el Señor muchas veces no que permita el pecado, sino que hace que pasemos por ciertos momentos de pecado para sacar de nosotros nuestra vida, y estábamos de acuerdo en que no era así, en que el pecado lo permitimos nosotros y luego pagamos nuestras consecuencias. Por supuesto, sí, sí. Que el Señor nunca quiere que nosotros nuestra vida esté en pecado, ni que estemos caídos por una situación específica, ¿no? Sino quiere que vivamos en santidad. Sí que es verdad que el Señor nos pasa por procesos y por pruebas, pero una cosa es el proceso y la prueba y otra cosa es la consecuencia. Sí. ¿Crees que como joven tenemos que discernir entre ese proceso y entre esa consecuencia? Por supuesto. Al final el proceso va a implicar dolor, pero ese dolor tiene un propósito. Al final luego la cosa seguro que va a acabar bien, pero es diferente a lo que tú dices, la consecuencia. Una consecuencia es porque te la has buscado tú. Algo has hecho que no está bien ahí, aunque no, muchas veces inconscientemente, pero es verdad que las consecuencias luego no las hemos buscado nosotros solitos. Al final, lo que tú has dicho, si hay dolor por un proceso, tranquilo, porque eso es porque hay un propósito, porque eso lo he vivido yo. Yo sé lo que es tener consecuencias, porque la he tenido, y lo que es un proceso de dolor, porque también lo he pasado. Entonces, perfectamente la diferencia es abismal, es muy grande. Creo que en los caminos de Dios sabemos que tenemos que vivir ambas cosas, porque no somos perfectos. Fallamos sin querer, fallamos. ¿Que tenemos una licencia para fallar? No. Exacto. No, la gracia no es una licencia para pecar, no. Al revés, sino la gracia es algo como que nos duela el pecado y nos duela hacer sentir mal al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no se va de nuestro lado, pero sí se contrista. Quizás hace sentir mal cuando fallamos, también como jóvenes, como adultos, como ancianos, en todo momento, ¿no? El proceso saca un buen producto. Por supuesto. La consecuencia lo destruye. Exacto. Entonces, la consecuencia abre puertas a las tinieblas, que entran y desbaratan, y revientan por dentro. Y dices, ¿qué ha pasado con ese hermano o con esa joven que estaba con un fuego de Dios y de un momento a otro... Sí. Son consecuencias, Johnny, de una puerta abierta, de una mala decisión, no llevada a la cruz. Porque tú puedes tener una mala decisión y sí pasa una consecuencia, pero cuando tú llegas a la cruz, te arrepientes, te quebrantas. Yo sé que en este podcast nos están escuchando quizás muchos jóvenes que quizás están viviendo ese proceso de consecuencia, ¿no? Y necesitan llevar esa consecuencia a la cruz y decir, Señor, mira, reconozco que he fallado, que he pecado,
y que necesito ponerme a cuentas contigo y que proceses mi vida, pero sácame de esta situación. ¿Qué piensas de ese arrepentimiento que tienen que tener los jóvenes también? Por supuesto, al final yo creo que cualquier joven que toma una mala decisión y, como tú dices, vienen luego esas consecuencias, tiene oportunidad de restauración. El Señor no lo va a abandonar, ni muchísimo menos. Has cometido un error, te van a venir tus correspondientes consecuencias, pero ahí es donde yo a muchos jóvenes les digo, todavía está a tiempo, todavía hay tiempo, mientras que estemos vivos hay tiempo. O sea que siempre estás a tiempo de arrodillarte al Señor, de arrepentirte, de perdonar, de pedirle perdón, de reconciliarte con Él y de esa consecuencia sacar un propósito maravilloso y, ¿por qué no, construir dentro de lo malo que puede ser esa situación, dentro de lo malo construir un futuro maravilloso en el Señor? Y estoy de acuerdo contigo al 100% y qué bueno que lo escucho, y cuando hablas siento esa presencia de Dios entre nosotros que está poderosa, y creo que cuando fallamos el enemigo nos hace tropezar, nos engaña. Muchas veces, hemos sí. puesto sin darnos cuenta en nuestra vista donde no podemos. En que estemos en el suelo, siempre vamos a tener la mano del Padre extendida. Por supuesto. Jesús nunca va a quitar su mano, siempre la va a tener así, esperando Siempre. a que nosotros levantemos nuestras manos. Muchas veces levantamos la mano y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero levantar la mano es señal de rendición. Cuando tú levantas tus manos, tú te rindes. Dices, Señor, me rindo a ti por completo. Y es el momento donde esa generación Z, si alguno que está escuchando el podcast sepa de que si ha caído, Johnny, tiene una mano extendida que lo quiere levantar. Siempre. No te quedes donde estés. Siempre. El Señor te está llamando. Por supuesto. También. Pero también quiero hablar un poco de un proceso de un joven que está pasando proceso, que está siendo zarandeado, como dice la Biblia, que el enemigo sabe que es un arma de ganar almas para él. Hay momentos donde tú estás pasando el proceso y estás levantando tus manos que no tienen ni fuerza para ellas. Vaya. Pero escucha la voz de Dios que te dice, aunque el enemigo se levante contra ti, estoy contigo. ¿Qué piensas también de esa actitud en medio del proceso? Yo, joven. Si me lo permites, te voy a contar un testimonio de esto. Por favor. Y lo he vivido de primera mano. Y ese testimonio me pasó a mí. Fue el verano del 2025, en el cual en mi casa se estaba viendo una situación pésima, malísima, la peor de la historia. Jamás había vivido yo algo tan malo y fue la peor época. Porque el 2025, permíteme tengo que ponerte un poco en contexto, el 2025 fue espiritualmente el mejor año de mi vida con diferencia, Amén. Con muchísima diferencia, pero en lo personal el peor. Muchos lloros, muchas veces que se me caía el mundo encima, muchísimas cosas. Y ahí yo le preguntaba al Señor, porque en el 2025 fue que fueron mis primeras veces subiendo a predicar, compartiendo, muy joven, con 16 años. Perdón, sí, con 16 años exactamente, febrero de 2025. Y yo empezaba y la cosa cada vez se ponía peor. Yo decía, Señor, digo, ¿cómo puede ser que cuando peor lo estoy pasando me esté utilizando ahora? Porque ahora sí que, digo, ¿cómo me voy a subir yo ahora ahí a animar a una persona si estoy yo roto por dentro? ¿Cómo voy a hacerlo? No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, de dónde me venían esas fuerzas. Al final yo toda la noche rogaba a Dios llorando, toda la noche, Señor, te suplico por mi casa, te suplico por mi familia, te suplico, Dios mío, por mí, lo estoy pasando fatal, Señor, te necesito más que nunca en mi vida. Y la cosa muchas veces iba peor, pero el Señor al final puso su mano, la cosa no está al 100% bien, pero hubo una mejora abismal, enorme, grandísima. Amén. Y a partir de ahí yo entendí que cuando yo me subí arriba, las palabras, Matías, y esto es de verdad, me salían solas. Amén. Yo subía con miedo, subía con tristeza, porque digo, ¿cómo voy a animar yo a un hermano que a lo mejor necesita palabras y se las tengo que dar yo? Digo, ¿cómo voy a hacer eso? Porque yo a eso le tengo mucho respeto. Al final te subes a un altar y no por reverencia. No, exactamente, no por mí o porque me vean o porque qué máquina que es, no. Lo hago todo por reverencia a Dios, por respeto a Dios, y porque sé de lo que estoy hablando. Sé lo que tengo que predicar, sé lo que tengo que hablar, y al final con el objetivo de bendecir a un hermano y una hermana. Y yo mismo decía, pero Dios mío, ¿cómo voy a hacerlo? Pues Matías, de verdad, esto es de verdad, subía y me salían las palabras solas, no era yo. Las palabras me salían solas. Y luego terminaba y digo, Dios mío, ¿cómo lo he hecho? Digo, ¿cómo lo he hecho, Señor, si no me he dado cuenta? Amén. Y el Señor a partir de ahí me fue tratando y me ayudó muchísimo. Gloria a Dios, me gozo con tu testimonio porque ese es el Señor. Cuando dice la Biblia, no os preocupéis que tenéis que hablar. Cuando lleguéis al sitio, yo pondré palabras en vuestra boca, ¿no? Amén. Eso es una predicación en el Espíritu, ¿no? Cuando tus fuerzas no pueden, llega a Dios y te sostiene, ¿no? Sabemos en la Biblia como grandes hombres de Dios pasaron por momentos difíciles a causa del Evangelio, ¿no? Pues Pablo y Silas fueron metidos a lo más profundo de la cárcel a causa del Evangelio. Amén. ¿Y qué decían?
seguían orando, seguían clamando. Como tú hacías en las noches, eso también lo hicieron hombres de Dios, apóstoles y grandes hombres que están en la palabra de Dios, que eso es un privilegio, ¿no? Amén. Que tu nombre salga en la Escritura, que estuviste en un calabozo en el más profundo y que te amarraron de pie y mano, pero nunca te taparon tu boca. Igual nunca taparon la tuya. Tu boca siguió, aunque te querían, con las situaciones te querían someter, pero tu boca siempre estuvo activa. Entonces, es un buen mensaje hoy en día decirle a los jóvenes, no importa que estéis viviendo momentos difíciles, que os quieran sujetar de pies y manos, no dejéis de profesar la palabra de fe. Amén. No dejéis de ir a la presencia de Dios a quebrantaros, no dejéis de ir al trono de la gracia a decir, Señor, mira, yo mi ojo no quieren ver, no camino por lo que veo, sino camino por lo que sé que va a venir a mi vida. ¿Verdad? Y eso es importante. Muy que importante. Sepan los jóvenes que también, que a veces se predica, no, como yo soy joven, para mí eso no es. Sí, también es para ti. También es para ti, porque claro, en los colegios, los institutos, todo eso, imagínate las guerras que tenéis que tener hoy en día. De compañeros alrededor vuestra que son que os quieren incitar a hacer lo que a Dios no le agrada. Sí. Lo típico de, pero a lo mejor le dice a alguien, yo estoy yendo a la iglesia, la verdad que el Señor está siendo muy bueno con nosotros, estamos sintiendo, que el Señor ni que nada, déjate de eso, hombre, y vente conmigo esta noche, nos vamos a tomar 2 cubas libres. Por ejemplo, eso. Sí. ¿Sabes? Cosas así. O por ejemplo, que alguna persona esté pasando un momento difícil y le quiera dar una palabra y te diga, y empiece y ya ves, se lo está llevando que no lo trajo al mundo. Y no quieren porque, pero sí que es verdad que también es un privilegio cuando tú realmente tienes esos tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda espiritual, de llenura del espíritu. Cuando tú predicas diferente. Cuando tú hablas, a ti se te escucha. Totalmente. Y no nos damos cuenta, pero simplemente con un simple poner la mano en el hombro, ya quizás el Espíritu Santo está usando para ministrar la vida a una persona. Entonces, tenemos que levantarnos a ser jóvenes radicales, que quieran marcar la diferencia de forma radical, que no quieran contaminarse. Nada. Como aquellos que fueron tirados al horno, ¿no? Que no quisieron contaminarse, sino prefirieron que los tiraran en el horno, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que necesitamos esa juventud que no le importa nada, lo que le digan, como sea, tengan una visión clara? Inclusive yo he llegado, cuando me tomé en serio verdaderamente lo de las cosas del Señor, cuando me lo tomé en serio, yo ya dije, vale, aquí hay que cambiar algo porque la cosa no va a fluir bien si yo sigo así. Entonces yo veía, digo, ¿qué es lo que a mí me aleja? ¿Qué es lo que a mí me perjudica a estar al 100%? Pues yo quería estar al 100%, no quería un 60 o 70%, el 100%. He tenido que dejar muchas amistades del mundo, o a lo mejor mantengo alguna amistad, pero lo justo y necesario, ¿entiendes? No por nada, sino porque esa persona inconscientemente, sin ella quererlo, me aleja de Dios. Entonces yo prefiero mantener esa amistad, por supuesto, te veo, te saludo, estoy contigo, porque tenemos que saber estar con todo, al igual que Jesús estuvo con los mendigos, con los ladrones, con los asesinos, con muchas personas a lo largo de la historia. Sí. Pues nosotros igual tenemos que saber estar, pero es verdad que yo tomé la decisión de tener cierta distancia, bien, me llevo muy bien con la gente y es más, cada vez que tengo la oportunidad le hablo de Jesucristo, pero es verdad que cierta distancia y, aunque nos duela, cortar cosas que nos alejan de Dios. Y tenés claro eso, que al 100% tenemos que ir con Dios. Sí, porque está claro que nosotros, para crecer espiritualmente, tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Jesús se reunía con ellos para predicarles, para ministrar sus vidas, pero su grupo cercano no eran ellos. Uh-huh. Su grupo cercano eran sus discípulos. Era un grupo de personas que los seguían, pero los seguían como discípulos. No ellos iban a buscarlo. Ahora, es que claro, por ejemplo, eso es verdad, que Jesús iba a buscar a las prostitutas, a los borrachos, a los ladrones, pero lo buscaba y se sentaba con ellos a predicarle, a impartirle, pero luego no es que estaban todos los días con él allí, ni lo llevaba a su lugar secreto, no. Date cuenta, el otro día yo le escuchaba y leía acerca de cuando Jesús se llevó al monte de la transfiguración. ¿A quién se llevó? A sus discípulos. A sus discípulos. Esto es su momento de gloria, su momento de oración, su momento de intimidad y de explicarle, era con lo suyo. También importante. Muy importante. También os digo que cuando llegamos al Señor, al principio somos bebés espirituales y anhelamos esa leche espiritual. No podemos seguir estando con las mismas compañías de siempre, porque necesitamos un cambio.
un giro de 180 grados. Sí, sí, sí. Y reunirnos con personas que amen y que busquen lo mismo, que tengan ese mismo llamado. ¿Y qué te parece eso de dejar, bueno, ya me lo he comentado un poco, de dejar un poco todo el círculo de antes para seguir a Cristo, las amistades, todo? ¿Eso es qué tan importante crees que hoy en día en una generación Z? Muy importante porque, por ejemplo, a la hora de cuando tienes un problema, pasas por dificultades, como el testimonio que te he contado, yo en ese verano necesitaba de gente así, gente espiritual, gente que yo tuviera la confianza y sabes que me iban a hacer bien, porque no es lo mismo que yo le pida consejo a un hermano de la iglesia que tenga confianza, que oye, hermano, me pasa esto, ayúdame, y ese hermano lo que te va a decir, vente, vamos a orar juntos, vente a mi casa, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar alabanza, vamos a clamar por ti, vamos a interceder por ti, a que se lo diga una persona, pues vente conmigo que vamos tomando un vamos a agotar las penas en la Biblia. Vamos a agotar las penas y fúmate 4, ¿sabes? Fúmate 4 cigarrillos y se te va el estrés. No. Es muy importante eso, tener amistades, porque luego es verdad que la ayuda espiritual para mí es la mejor ayuda que puedo recibir sin ningún tipo de duda. El tener la confianza de ir a los pastores de la iglesia, a cualquier anciano, cualquier ministerio que tú sepas que te va a ayudar y decirle, oye, me pasa esto, vente que vamos a orar por ti. Y esa oración tiene más poder que cualquier cosa. Esa oración te calma, a lo mejor no te sana, no te quita el problema en ese momento, pero sí sientes una paz, sientes un renuevo, sientes mucha calma y tranquilidad en medio de esa situación. Es importante, porque también, por ejemplo, como tú dices, si tú vas a buscar consejo donde una persona que está en tinieblas, que va a recibir tinieblas, no va a recibir luz, y a lo mejor si te mandan, es que hoy en día vivimos en una generación donde te dan consejos que parecen ser buenos, pero no son buenos. No, tú puedes, tú vales, tú vas a salir de esa situación porque tú eres fuerte. No son bíblicos, para nada. No, para nada. ¿Qué va? Un consejo bíblico es, tú eres débil, pero Dios es fuerte en ti. Diga al débil, fuerte soy. Quebrántate, rómpete delante de él, busca su rostro, humíllate para que él tome el control de ti. Ese es el mensaje de Cristo. Venid a mí, los que estén cansados y cargados. El hombre fuera de sí no puede hacer nada. Ahora, si tú le dices eso hoy en día al mundo, dice, no, hombre, esos que te quieren manipular en la iglesia. Esos que quieren tenerte sometido. Sí. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios está cerca de corazones contritos y humillados. Sí. Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si supiéramos lo poderoso que es ser un adorador, ¿crees que puede ser un joven de la generación Z ser un adorador en espíritu y en verdad? Por supuesto. Jonathan. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero como tú dices, una relación genuina con el Señor, una relación verdadera y comprometerte tú de verdad y creerte que quieres ser un hombre espiritual. En ese momento, si tú te lo crees de verdad y de verdad buscas a Dios, de verdad te comprometes con el Señor, sin ningún tipo de duda. Por supuesto que sí, sin ningún tipo de duda. La adoración es un estilo de vida. Sí, totalmente. La adoración es un estilo de vida donde tú rindes todas las áreas de tu vida al Señor. Cuando el Señor dice espíritu y en verdad, es porque muchas veces hay una falta apariencia de adoración, pero en verdad hay poca chicha, poco. Entonces, el espíritu y en verdad es que cuando llegue a la intimidad, toda apariencia se cae. Ya toda apariencia que tenemos en la intimidad es tirada por los suelos y nos vemos cara a cara. Ahí es la verdad. Ahí es donde queda la original delante de Dios, ¿no? Entonces, otra pregunta que te quería hacer con toda la generación Z y la alabanza. ¿Qué tan importante tener en la iglesia adoradores y alabanceros, personas que alaben, salmistas? Sí. Jóvenes. Aquí tenemos varios, ¿eh? Sí, aquí hay mucho. Aquí tenemos varios que con unos dones y unos talentos preciosos. Maravilloso. ¿Qué tan importante eso? Y que realmente se ha usado. Muy importante. Además, es verdad que lo que nos nutre y lo que nos alimenta es la palabra, pero lo que juega un gran papel también es la alabanza. Juega un papel importantísimo. Mucho. Y yo creo que lo que tú dices, tiene que ser algo que tú sientas el Espíritu de Dios, que tú te goces, que tú te bendigas, y que se le note que la persona que está trayendo esa alabanza, en primer lugar, que esa alabanza tenga a Dios en el centro, sea el centro de la alabanza, es nuestro Señor Jesucristo, que sea el centro, y que tú notes que esa persona que está cantando es una persona que está el Espíritu Santo respaldándola, que está el Espíritu de Dios con él, y que esa voz no sea la voz de ese joven, sea la voz del Espíritu, amén, con cánticos angelicales que te lleguen al corazón, y que tú sientas la bendición de Dios en medio de la alabanza. Dios, la Biblia dice que el Señor habita
en medio de la alabanza de su Totalmente. pueblo. O sea, Él no dice que se mueve o que viene y se va. No. Él habita. Cuando hay una alabanza genuina, hay momentos que me levanto en la mañana o estoy en el día y tengo una alabanza en mi mente. Sí. Tengo una alabanza y digo, wow, Señor, tú estás habitando aquí conmigo porque tengo una alabanza. Hay otro momento que he estado, cosas sobrenaturales, ¿no? Que estás ahí oración y el Señor empieza bueno, no sé, el hábito es adorar o alabar en lengua. Sí. Que yo mismo no sé ni lo que estoy diciendo. No sé lo que estás diciendo, pero estoy alabando en lengua sí. Y yo sé que es el Espíritu Santo que se está moviendo a través de mi alabanza. Totalmente. O una alabanza genuina, que no una alabanza que escucho a nadie, ¿no? Si sale espontánea de tus labios, qué tan importante, ¿no? Ese joven que hoy en día también, porque la juventud ama la alabanza también. Le encanta. Ama la alabanza, se rinde a la alabanza, sus corazones se encienden por la alabanza. Entonces es importante que nos fortalezcamos como ministerio juvenil en la alabanza y que levantemos un grupo de alabanza juvenil, por supuesto, de Generación Z. Por supuesto que sí. En las reuniones de jóvenes de esta casa tenemos un grupo de jóvenes que traen la alabanza. Y gracias a Dios puedo decir con certeza y con convicción que se siente la presencia de Dios cuando se canta en esa alabanza. Amén. Que hay un grupo maravilloso, jóvenes con hambre y dispuestos sobre todo a agradar a Dios en lo que sea, en el área que se sirva. En este caso, en la alabanza, dan el 100%, todo lo que tengan ellos lo dan. Lo mejor que pueden darle se lo dan a Dios y puedo decir con certeza que eso se cumple a rajatabla. Y es una cosa que me goza y que me alegra mucho, ¿verdad? Amén. Otra pregunta que quería hacerte, Johnny, ¿qué tan importante que un joven, antes de salir a impartir en la calle, a predicar y tal, que tenga esa sujeción con sus pastores en la iglesia? Importantísimo. Una persona que empieza de cero en el Evangelio, está bien que tenga ese deseo de compartir la palabra del Señor en la calle, pero siempre tienes que estar sujeto a una autoridad espiritual, a tu líder, a tu pastor, lo que sea, pero estar sujeto siempre a una autoridad espiritual y no hacerlo por tu cuenta. No ir por libre si acabas de empezar por lo menos. A lo loco, así, exacto. Venga, vamos, no. No, porque sabes que cuando salimos a evangelizar o estamos en la calle, es una guerra, es una batalla que tenemos, estamos en el campo del enemigo, sí, y tenemos que prepararnos también espiritualmente y estar siempre sujetos a nuestros pastores. Que el pastor te dé la bendición, te diga, hijo mío, venga, yo voy a orar, voy a salir como jóvenes a predicar, vais bajo mi cobertura, ¿no? Sí. Espiritual y de oración, claro, sobre todo. Claro, no es una dictadura, no es un orden. No es un orden, es espiritual y una honra. La palabra todo dice que Dios habita en el orden. Sí, entonces hay que sujetarse a los pastores. Siempre. Entonces es importante que la juventud hoy en día también sepa que así mismo, con ese fuego, ese hambre de buscar de Dios, aún tenemos que sujetarnos. Siempre está sujeto bajo a nuestros líderes. Y eso es una honra. No lo hacemos. Incluso lo hacen por cuidar nuestras almas, nuestra vida, porque nuestros pastores velan por nosotros en todos los sentidos. ¿Verdad? Y si creen que alguno de nosotros estamos un poco débiles en la fe, pues nos va a cuidar de que no salgamos a evangelizar y vengamos peor que no hemos ido, porque vengamos con influencias demoníacas, con influencias del enemigo, que el enemigo puede atacar, ¿no? También, bueno, un poco para ir resumiendo el podcast, que la verdad que está muy bien, quería decirte si crees que nosotros, como jóvenes de la generación Z, necesitamos cambiar algo específicamente en esta generación. ¿Crees que, sobre todo aquí en Cartagena, algo aquí, un mensaje muy, muy dirigido a los jóvenes de Cartagena, cristianos? Sí. ¿Qué crees tú que nos faltaría como jóvenes aquí? Cambiar la idea, yo particularmente, mi idea, otros tendrán otras, pero la mía sería cambiar de forma drástica y radical, cambiar el no puedo. Siempre estamos, la palabra no puedo, habita en los jóvenes ese rechazo siempre que hay hacia ellos mismos, se menosprecian a ellos mismos como, oh, mira quién soy, yo no puedo. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y yo creo, joven, que me está escuchando, me dirijo directamente hacia ti. Creo que el Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Creo que el Señor quiere usarte. Creo que el Señor quiere bendecirte. Creo que el Señor quiere sacarte de esa situación por la que estás pasando. Y creo que el Señor se va a usar de tu vida grande, rica y poderosamente. Te lo dice una persona que lo ha pasado mal. Te lo dice una persona que ha querido tirar por el suelo todo lo que ha logrado gracias al Señor. Te lo dice una persona que de verdad ha necesitado de Dios muchas veces y lo sigo necesitando cada día de mi vida. Pero te puedo decir con certeza que el Señor te ama. Que el Señor te espera con los brazos abiertos, que el Señor, como ha dicho Matías, está con la mano así, extendida, para que tú en cualquier momento la coges y no te sueltes nunca de su mano. Así que te digo, mi querido joven,
mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es espectacular, es lo más grande que podemos tener. Y te digo que si hoy te entregas, va a ser el mejor paso que vas a tener en tu vida. No va a haber experiencia mayor que se iguale a eso. Así que te invito a que aceptes al Señor en tu corazón si no lo has aceptado. Y si lo has aceptado y por lo que sea te has alejado de Él, te invito a que te reconcilies. Te invito a que vuelvas a Él, porque Él tiene grandes planes preparados para ti. Así que deseo que el Señor te bendiga y te guarde cada día de tu vida, a ti y a tu familia. Gloria a Dios, hermano Johnny. Tremenda palabra, tremenda exhortación. Para mí ha sido un gozo tenerte aquí, así que no será la última. Esperamos que nos acompañe otra vez. Cuando tú quieras. En el podcast ha sido un gozo muy edificante. Me ha gustado todas tus participaciones, así que felicidades, que la verdad es que me ha gustado mucho y va a ser de mucha bendición para el pueblo de hoy. Así que yo voy a despedir. Quiero también que sepáis que si habéis escuchado este podcast y sentís de Dios, compartirlo. Dale me gusta, seguidnos en las redes, que también cada vez que lo compartáis, sepáis que sois un canal de evangelización, os unís a la visión de la Iglesia, de llevar la palabra a través de las redes sociales. No os avergoncéis de compartir este mensaje, porque a través de tu vida, un joven, una persona hoy, puedes estar tocando por Dios. Así que te animo, dale like, compártelo, para que todos tus familiares, tus amigos, todo el que está viendo tu estado, puedan ver este mensaje. Amén. Y que a través de ti otros puedan ser tocados. Y si has sido tocado por este mensaje, te exhorto a que visites la iglesia. Amén. Que vengas, que te estamos esperando con los brazos abiertos. Hay un pueblo que te ama, que ama tu vida y quiere que te entregues junto con nosotros. Amén. Estamos en calle Gabriel Miró, número 3, al lado del Colegio Hispania, en Barrio Peral. Si te has pillado en otra parte del mundo, visita una iglesia que esté cerca tuya, que tenga sana doctrina, que también amen la presencia de Dios y las almas y la lectura bíblica, que quiera comer la palabra de Dios. Amén. Así que muchas bendiciones. Qué bueno que hasta ahora nos has acompañado. Y nada, vamos a despedirnos a las cámaras. Bendiciones. Dios bendiga. Bendiciones. Dios. Adiós.